Hola, el comportamiento humano ha sido y sigue siendo un misterio el saber y entender por qué los seres humanos nos comportamos de la manera en que lo hacemos, por qué nuestras conductas se originan a veces por factores totalmente desconocidos, porque a veces sorprendemos con acciones que no son las esperadas. Si esto lo llevamos al terreno organizacional, al terreno laboral, tenemos este gran tema del comportamiento organizacional. La intención de esta disciplina es comprender los factores que influencian en el comportamiento humano y tratar inclusive de predecir de alguna forma cómo reaccionarán las personas. Esto para dotar a los ambientes laborales de las circunstancias, de los factores necesarios para generar conductas positivas, conductas productivas. A lo largo de este módulo intentaremos eso, intentaremos comprender cuáles son los principales factores, tanto personales, grupales, como organizacionales, que pueden ayudarnos a entender los comportamientos laborales e inclusive predecir la manera como nuestros colaboradores se van a comportar. Bien, si nosotros vemos las actividades en un centro laboral, nos daremos cuenta que todo lo que vemos son comportamientos. Vemos a veces conflictos, vemos actos negligentes o actos muy sabios, aumentos o disminuciones de productividad, personas que renuncian, gente que trabaja en equipo, liderazgo, toda una serie de fenómenos, pero que a la larga de ellos son nada más que comportamientos. No vemos emociones, no vemos valores, no se ven las actitudes. Muchas veces usamos de una manera inapropiada la palabra actitud para decir, mira esa actitud. Lo único que vemos son comportamientos. Pero esos comportamientos, al igual que la punta de un témpano, se originan en una serie de factores que están dentro de nosotros o que son influidos por factores que llegan a nosotros. Si nosotros hacemos el símil con este témpano, veremos que lo que está en el fondo, lo que está en gran parte de lo que origina los comportamientos son elementos, conceptos tales como la personalidad, los valores, las actitudes, la percepción que tenemos de la realidad, la motivación e inclusive nuestras competencias. Todo esto movido por aspectos emocionales inclusive. Entonces, eso es lo que vamos a analizar en el transcurso de la primera parte de este curso, cuáles son esos elementos que creemos influyen en los comportamientos. Bien, entonces nuestro modelo, el modelo que vamos a usar para poder desarrollar nuestros temas es el siguiente. Tenemos que la personalidad es probablemente el factor más determinante en las conductas, en los comportamientos, por su propia definición. Personalidad, patrón de comportamientos con los que habitualmente reaccionan las personas. Está también lo ubicamos metafóricamente en la parte más profunda, porque probablemente sea el factor sobre el que menos podemos actuar. Muchos investigadores consideran que la personalidad se congela, se cristaliza, a los 20 y tantos años ya no es posible hacer grandes cambios de personalidad. Discusiones al respecto, pero podemos considerar que es la base del comportamiento. A continuación vienen los valores. Los valores son creencias profundas. Si la personalidad en parte es heredada y en parte es adquirida, los valores se cree que generalmente en su mayoría son adquiridos. Son creencias profundas, convicciones básicas sobre lo que consideramos correcto o incorrecto. Nos guían a tomar decisiones sobre qué cosa es apropiado, qué cosa es inapropiado. ¿Se pueden cambiar? Difícil, pero es posible. Un verdadero líder intenta eso, intenta inclusive cambiar la jerarquía, la importancia que tienen los valores. A continuación, las actitudes. Las actitudes no son comportamiento. Una actitud es una predisposición, una intención de actuar de cierta manera frente a ciertos objetos, frente a ciertas personas, frente a ciertos eventos. Es ya la decisión previa que tenemos respecto a cualquier situación en la vida. Todos tenemos miles de actitudes. Si alguien le pregunta, ¿estás a favor de las corridas de toros o no?, lo que me va a expresar es su actitud. Si alguien le expresa, ¿cuál es tu opinión sobre conservar el medio ambiente?, me describirá su actitud. Si alguien le pregunta, ¿qué opinas respecto al uso del tabaco?, también será. Si alguien dice sobre trabajo en equipo, sobre el balance vida-trabajo, sobre cómo llamar la atención a una persona que trabaja contigo, la manera como describamos lo que intentamos hacer es una actitud, es una predisposición. Lo interesante de la actitud es que tiene un componente racional, pero un componente fuertemente emocional. ¿Los líderes cambian actitudes? Sí. Generalmente es sobre lo que más debe actuar un líder, en cambiar las actitudes de su equipo. Y en eso el aspecto emocional es importante. Pero no solamente es lo que nosotros tenemos dentro, es también lo que viene de fuera, la percepción. Entonces, dependiendo de la manera como percibimos una situación,
es que reaccionaremos. Si percibo que la situación no requiere mi actuación, que es una situación trivial, una situación habitual, yo no voy a actuar. Pero de repente me equivoco, de repente sí se necesita. Entonces, estudiar lo que sería la percepción, los problemas de la percepción, los fenómenos de la percepción, los errores de la percepción, va a ser importante también para tratar de explicarnos los comportamientos de las personas y también para tratar de propiciar un ambiente en el que los comportamientos sean los apropiados. Además de la percepción, actitudes, valores y personalidad, tenemos finalmente la motivación. La motivación podríamos llamar que es esa energía que uno pone adicional a lo habitual para vencer obstáculos específicos y lograr resultados. Cuando alguien me dice, no lo pude hacer porque me dijeron que traían la información y no me la trajeron, versus alguien que dice, me dijeron que traían la información, no me la trajeron, pero yo la busqué, llamé, intervine, conseguí y finalmente lo logré. Esta segunda persona me está mostrando motivación. Entonces tenemos que motivación, percepción, actitudes, valores y personalidad se tejen de una manera misteriosa para dar los comportamientos, pero para dar el querer hacer, básicamente. Ese es el querer hacer. Yo puedo estar motivado, una buena actitud, valores, personalidad, percepción, quiero hacer, pero falta el otro componente, que es el saber hacer. El saber hacer viene dado por las competencias. Llamamos competencias a ese conjunto de conocimientos y habilidades que me permiten ser capaz de hacer algo. Capaz, como potencial. Yo puedo saber hacer, pero puedo no querer hacer. O puedo querer hacer y no saber hacer. Lo ideal, evidentemente, es querer y saber. Entonces, nos muestra la lámina, por consiguiente, cuáles son los principales factores que van a influir sobre mi comportamiento. Pero esos son factores personales. Más adelante veremos los factores grupales y posteriormente los factores organizacionales. Entonces, en este modelo, personalidad es la más difícil de cambiar, probablemente poco podamos hacer por la personalidad, excepto adquirir nuevos hábitos. Los valores se pueden modificar, requieren mucha intervención de los líderes. Las actitudes más accesibles tienen un componente racional, un componente emocional. La percepción, hay que evitar los sesgos, los errores de percepción. La motivación, saber cómo se puede originar una motivación. Esa automotivación, que es la única prácticamente que existe, que nos mueve a vencer obstáculos, y finalmente las competencias, que son más aspectos de tipo técnico, por llamarle así, que permiten entonces complementarse a todos los anteriores y llegar finalmente a las conductas y comportamientos apropiados. Si vemos en la lámina, en la parte izquierda, hemos reemplazado el témpano por el Vitruvio, la imagen esa producida por Leonardo da Vinci, y hemos ahí sumarizado todo el témpano anterior en los dos últimos conceptos, motivación y competencias, querer hacer, saber hacer. Pero esos son los factores personales que nos llevan a través de los comportamientos y las conductas a los resultados. Pero eso sería teniendo en cuenta solamente los factores personales. Pero comportamiento organizacional es el estudio del impacto que individuos, la persona, grupos y estructuras, entornos organizacionales tienen en la conducta dentro de las organizaciones. ¿Cuáles son rápidamente esos principales factores externos a la persona que también influyen en su conducta y por consiguiente en los resultados? Vamos a destacar 7 más importantes. El primero, que son las expectativas. Flecha de doble sentido porque el comportamiento también es influenciado por qué espero yo de la empresa y qué espera la empresa de mí. Cuando hay un alineamiento, eso funciona bien, pero cuando yo espero algo de la empresa, distinto a lo que la empresa espera de mí, mis comportamientos quizás no van a producir los resultados deseados por la organización. Otro factor son los procesos. Edward Deming decía, el 80% de los problemas en las empresas son responsabilidad de los gerentes. ¿Por qué? Porque el 80% de los problemas vienen de los procesos de negocios y los procesos solamente lo pueden cambiar los gerentes. Los procesos son esa secuencia prefijada de acontecimientos, de acciones que llevan a producir los resultados que la empresa busca. Los procedimientos, la forma de trabajo. Si los procesos no están bien establecidos, no están bien descritos, no están bien comunicados, no están bien entendidos, si los roles que los procesos marcan no han sido correctamente asignados, mi comportamiento es posible que no sea el apropiado. Estoy trabajando de una forma, pero el proceso dice de otra, o estoy trabajando de acuerdo a lo que dice el proceso y la realidad es otra. Entonces los procesos, lo bien que estén definidos, también influyen en los comportamientos de las personas y también en sus resultados. Los recursos. Evidentemente, de nada vale que yo intente que sea competente,
que esté motivado, que mis expectativas sean las correctas, que los procesos sean los mejores, si al final no tengo los recursos para hacerlo? Información, recursos físicos, todo ello se necesita para poder cumplir también con los comportamientos apropiados.